¿Quién conoce Padre Rico, Padre Pobre? ¿Quién lo ha leído? Levante la mano. Perfecto. ¿Quién no lo ha leído? Ok, anótenlo, es un libro que les recomiendo muchísimo que lean. Para los que no lo han leído, Padre Rico, Padre Pobre es la historia de Robert Kiyosaki, que nació en Hawái, es de ascendencia japonesa, no es japonés, es americano, pero nació en Hawái, y él tenía un papá pobre que fue su papá, sanguíneo. Su papá era maestro de escuela, era un hombre brillante, trabajador, trabajó para el gobierno toda su vida, pero murió pobre. ¿Por qué? Porque nunca tuvo educación financiera. Y el papá rico era el papá de su mejor amigo, que era un empresario, era dueño de negocios, llegó a ser dueño de algunos de los hoteles más lujosos que hay en Hawái, y el papá de su mejor amigo, y él le decía, no trabajes por el dinero, aprende a ser dueño de negocios, aprende que el dinero trabaje para ti. Ese es el papá rico. Y el papá pobre le decía, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un trabajo seguro, ahorra y retírate. Entonces él creció con esas dos filosofías. Entonces por eso Robert Kiyosaki acabó siendo una mezcla de los dos. Acabó siendo maestro como su papá pobre, pero maestro de educación financiera como su papá rico. ¿Ok? Entonces yo le decía a Robert Kiyosaki, yo no tuve un papá rico y un papá pobre, pero yo nací en la frontera entre un país rico y un país pobre. Yo nací a una cuadra de Estados Unidos, literalmente a una cuadra estaba el Bordo y allí estaba Estados Unidos. Entonces creces en una ciudad pobre, en un país pobre, pegado no solamente a un país rico, sino a San Diego, que es una de las ciudades más ricas del mundo entero. La economía de California es una de las economías más ricas por sí solas del mundo entero. Entonces el contraste entre vivir en Tijuana y San Diego es muy grande. Pero yo le decía a Robert Kiyosaki, no entiendo algo. México es el país pobre, pero México tiene oro, tiene petróleo, tiene plata, tiene playas, tiene gastronomía, tiene talento, tiene historia, tiene todo. México no debería ser el país rico porque Estados Unidos no tiene nada de eso. Sin embargo, ellos son financieramente ricos y nosotros somos financieramente pobres. Y me dice Robert Kiyosaki, es que es muy sencillo, Marco, porque el dinero no se crea con base en los recursos que tienes. El dinero se crea en la mente. Y me dijo, porque cada persona, cada ser humano tiene una forma de pensar diferente, tiene un contexto diferente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vaso y el vaso está lleno de agua, obviamente el agua es el contenido. ¿Qué es el agua? El contenido. ¿Y el contexto entonces cuál será? El vaso. Exactamente. El vaso es el contexto. Repitan esa palabra. ¿Es el qué? El contexto. Y el contexto no es otra cosa más que tu forma de... ¿Forma de qué? Tu forma de pensar. Exactamente. Entonces lo que sucede es algo. Si yo tengo una forma de pensar chiquita, un contexto chiquito, ¿verdad? Comparado con un contexto más grande. Y de repente digamos que el agua es el dinero, porque la gente piensa en el contenido. Dice que la gente, quiero tener dinero, quiero tener dinero, quiero tener dinero, quiero dejar de sufrir por el dinero. Y estás pensando en el dinero, es el contenido. Y nunca piensan en el contexto. Entonces el problema es que, aunque haya mucho dinero, si tú tienes una forma de pensar chiquita, si tu educación es muy pequeña, va a caer el dinero y después de que caiga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a llenar. Y si le sigo echando dinero, ¿qué va a pasar? Se va a derramar. Entonces, si tengo un contexto chiquito, ¿puedo tener el dinero? No, no puedo tenerlo, porque mi forma de pensar me limita de tener el dinero. Entonces mucha gente dice, en este momento la gente está diciendo, es que no hay dinero, es que estamos en una crisis. Por cierto, una crisis mundial, no es una crisis de México, estamos todos claros en eso, ¿verdad? Ok, la gente dice, no hay dinero. Y yo les pregunto, ¿de verdad no hay dinero? Nunca en la historia de la humanidad los gobiernos del mundo habían producido tanto dinero, porque el dinero lo hace el gobierno, lo imprime, lo imprime, lo imprime, lo imprime. El gobierno de Estados Unidos nunca había impreso tantos billetes. Hay mucho dinero. Que tú no tengas el dinero es otro problema, ¿no? Portate con el de junto y dile, ese es mi problema. Dile al de junto que no conozco. Dile, ese es mi problema. ¿Okay? Pero entonces, Robert Kiyosaki me dijo, yo te puedo enseñar a predecir el futuro financiero de los demás con tan solo hacerles algunas preguntas. Porque es muy sencillo. El contexto de la gente pobre, de la clase media y de los ricos es totalmente diferente. Y hoy vamos a aprender a ver eso. Ahora les quiero decir algo, ni se enojen ni se asusten, porque la forma de pensar que tenemos, ¿la creamos nosotros o quién la creó?
¿Seguros? Cuando estabas chiquito, ¿tú decidiste cómo ibas a pensar? ¿Quién te enseñó a pensar? Tus papás. ¿Y a ellos quién les enseñó a pensar? Sus papás. Y además de tus papás y tus abuelitos, y te lo enseñan con todo el amor del mundo. No estoy diciendo que te lo dicen con ganas de fregarte, no. Te lo enseñan con todo el amor. Pero si ellos les enseñaron lo mismo, lo único que hacen es repetir como periquitos, ¿verdad? ¿Quién más te enseña a pensar? Los maestros. ¿Y a ellos quién les enseñó a pensar? Otros maestros y otros papás. Tampoco es culpa de ellos, ¿verdad? Se va repitiendo. ¿Quién más te enseña a pensar? Los medios de comunicación, la radio y la televisión, que solamente tiene a gente que está educada igual que tú, que está repitiendo lo que aprendieron. ¿Quién más te enseña a pensar? ¿Quién? La iglesia, exactamente. Según la religión que tengas, también te enseñan a pensar. Tu entorno te enseña a pensar. Todo lo que está a tu alrededor te enseña a pensar. Entonces, si ven algo que les molesta y les irrita, qué bueno. Esas son buenas noticias. Porque la buena noticia, ¿cuál será? Que puedo cambiar. Cuando yo decido, lo primero que tengo que hacer es observar algo, es decir, a ver, voy a ver cómo pienso. Si puedo si estoy aquí en medio del problema y no me puedo observar desde afuera, ¿puedo cambiar? No, lo primero que tengo que hacer es dar un paso hacia afuera y observarme. Y una vez que me observo, digo, mira, qué interesante, así me enseñaron a pensar, ahora yo voy a decidir pensar de otra manera. Y yo puedo cambiar mi forma de pensar y ahí es cuando va a cambiar tu vida. Entonces, pues si ven algo aquí que les irrita, no se preocupen, no se enojen, o si se enojan digan, ok, está bien, simplemente voy a cambiar. Porque los pobres tienen una forma muy específica de pensar. Vamos a conocer cómo piensan los pobres. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, los pobres tienen una fórmula. ¿Cuál creen que sea la fórmula de los pobres? Los pobres creen que el día que cambie quién, mi vida va a cambiar, mi país va a cambiar. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. ¿Se fijan qué bien se la saben? Ok. Los pobres dicen, la responsabilidad de que cambie México es del gobierno. Y la responsabilidad de que el día que yo me retire todo esté bien es del Seguro Social. Porque el gobierno es el responsable. Y si eres pobre, así te enseñan a pensar. ¿Ok? Ahora, la gente pobre también dice, si hay la responsabilidad de mantenerme, además del gobierno, el que me tiene que mantener es ¿quién? Mi familia, exactamente. Mi papá, mi mamá, o te dicen, cuando te cases ten muchos hijos para que cuando seas grande, ¿quién te mantenga? Tus hijos. O la otra fórmula de los pobres es la lotería, exactamente, ¿no? No estoy diciendo que jugar a la lotería sea malo. Si lo haces por diversión, si lo haces por lo que es un juego y si me gano la lotería a todo dar, es una cosa. Pero si tú estás visualizando que la única forma de tener la casa que quieres, el carro que quieres, la vida que quieres, los viajes que quieres, todo lo que quieres, es el día que te ganes la lotería, entonces estás en la mentalidad ¿de quién? De un pobre. ¿Esta fórmula normalmente funciona? No. Qué triste, ¿verdad? Entonces, la clase media tiene otra fórmula. ¿Quieren saber cómo piensa la clase media? La clase media piensa como el papá pobre de Robert Kiyosaki le decía que tenía que hacer. Lo primero que tienes que hacer es ir ¿a dónde? A la escuela. Y en la escuela vas a sacar, el objetivo es que saques buenas calificaciones y si así lo haces, la promesa es que vas a conseguir ¿qué? Un buen trabajo o un trabajo seguro, ¿no? Es la palabra favorita de la clase media es seguro, un trabajo seguro. Y luego te dicen, con el dinero que ganes, pues dice, vas a ganar muy buen dinero en el trabajo. Pero bueno, vas a ganarlo. Dice, y con lo que salga de ahí, lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Ahorrarlo, exactamente, ahorrarlo. Ok, entonces vamos a analizar esta fórmula. De entrada les pregunto, ¿esta forma de pensar está un poquito mejor que esta? Sí, claro, pero vamos a analizarla. ¿La escuela es importante? Súper importante, inmensamente importante, ¿ok? Pero la escuela tiene un problema. El problema de la escuela, no de los maestros, no del sistema escolar, no de México, del mundo entero, pero es que el sistema escolar está incompleto. En la escuela te enseñan algo muy importante que se llama educación académica. ¿Cómo se llama? Importantísimo. Leer, escribir, matemáticas, física, química, el 16 de septiembre, bla, 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 todas las fechas, todo eso es información académica. ¿Es importante? Obviamente que es muy importante. Pero luego también te enseñan otra educación que también es muy importante, que se llama educación profesional. ¿Cómo se llama esa otra educación? Porque la promesa es que tengas un trabajo ¿qué?
Seguro, entonces te enseñan una profesión. Ahora, el juego del dinero, Robert Kiyosaki nos dice que lo puedes hacer desde 4 lugares, que este es el cuadrante del flujo del dinero. Puedes ganar dinero jugando como, ¿qué será la E? Empleado, ¿como qué? Digan fuerte. Puedo ser también un autoempleado, ese es el que cree que tiene negocio, pero es autoempleado. El doctor que dice, yo soy dueño de la clínica, soy dueño de negocio. No, si tienes que ir a operar todos los días, eres autoempleado. Si tienes una tienda en la esquina, o una limpiaduría, tintorería, un lavado de autos, lo que tengas, y tú tienes que estar ahí operándolo, no eres dueño de negocio, eres autoempleado. O puedes entrar en la clasificación de pequeño negocio, la pequeña empresa, sí, y es muy valioso, pero no eres dueño de un negocio. El dueño de un negocio es aquel que hace dinero cuando está dormido, literalmente está dormido o está de vacaciones. Y luego puedes jugar también como inversionista, ¿ok? Entonces repitan todos, ¿puedo jugar como qué? ¿Y dónde están los pobres? ¿Y dónde están los ricos? ¿Dónde se hace más dinero? Del lado derecho. ¿Y aquí donde se genera el dinero? Ya se los dije hace rato. Aquí, no aquí. Aquí se estaciona el dinero, se reinvierte. Pero aquí se genera el dinero. Con legalidad, con moralidad, bajo derecho, todo bonito. Te puedes ser multimillonario si sabes operar aquí. ¿Ok? Entonces, ya con lo que vimos entendemos mejor esto de entrada. Pero les voy a agregar algo. Por ejemplo, los pobres y la clase media que viven de este lado suman y restan. ¿Por qué? Porque de este lado, si yo quiero trabajar, perdón, ya les di la respuesta, si quiero ganar más dinero, ¿qué tengo que hacer? Trabajar más, sumo. 2 trabajos, 3 trabajos, horas extra, etcétera, etcétera. No hay aquí, entiendan una cosa, de este lado lo único que puedes hacer es trabajar ¿qué? Más. Y es lo que nos enseñan, trabaja duro, échale ganas, trabaja duro. Les digo a mis compañeros en Televisa a veces, ¿cómo está? Yo, no, pues vengo llegando, me fui el avión y no he dormido en 3 días y no sé qué. Me dicen, ay, pero dale gracias a Dios que hay chamba, ¿no? Y sí, no me malinterpreten, sí le doy gracias a Dios que hay chamba y le doy gracias a Dios que tengo mi trabajo y que me gusta mucho, lo adoro, lo amo. Pero más bien le pido a Dios que me enseñe cada vez más la educación financiera, que me dé las herramientas para poder también hacer dinero sin tener que andar de un avión a otro, porque también me quiero casar algún día y quiero tener hijos y quiero tener un perro y quiero tener vida, ¿me explico? O sea, también, y si estás trabajando todo el tiempo, ¿tienes más de eso? No, ¿qué es lo que tienes? Menos, porque mientras más trabajas tienes menos calidad de vida. Mientras más trabajas ves menos a tu esposa o a tu esposo. Mientras más trabajas ves menos a tus hijos. Mientras más trabajas hablas menos con Dios. Mientras más trabajas haces menos ejercicio. Mientras más trabajas haces menos quingiriringui, el matandito, el mañanero, como decía el diputado aquel que no se quería levantar temprano, ¿no? El cambio de hora. Mientras más trabajas tienes menos calidad de vida. Pero de este lado no hay otra opción, es trabajar duro. Por eso es una maravilla, y yo de verdad se los reconozco, le reconozco a toda la gente que tiene que ver con esta semana PYME, porque todo lo que estamos haciendo en este momento es ver y visualizar y aprender cómo podemos pasar de este lado a este lado. Porque de este otro lado, lo que sucede es que divides y multiplicas. Porque un verdadero dueño de negocio toma una idea, ¿verdad? Digamos una idea, un producto, una idea, un servicio, algo. Ahora, ¿este servicio, idea o producto es su idea? Puede ser o puede que no lo sea, puede ser que sea una franquicia, ¿verdad? Puede ser que sea de alguien más. Y los ricos usan los recursos de otros, ¿se acuerdan? RDO, recursos de otros. Entonces digamos que yo voy a hacer, este plumón da un servicio, es un plumón gordo, que lo pueden ver en una conferencia grande, me da un servicio, no lo encuentro en cualquier lugar, es un plumón especial. ¿Cómo le hago para que este plumón, cómo le hago para poderlo dividir? Digamos que nosotros fuéramos socios de negocios, y si vamos a hacer un negocio de distribución de plumones, ¿cómo le hago para poderle dar este plumón a cada uno de ustedes? ¿Cómo lo divido? ¿Cómo le doy este plumón a cada uno de ustedes? Para que cada uno de ustedes haga lo mismo que yo voy a hacer, y entonces todos juntos multipliquemos los ingresos. Porque si yo este plumón
lo logro hacer una franquicia, o compro una franquicia, o abro sucursales de la franquicia, o entro al negocio del mercadeo en red, etcétera, etcétera. Si hago un verdadero negocio, el dinero se va a estar haciendo en Tijuana, en Veracruz, en Mérida, en el DF, aquí, allá, en 50, en 100, en 300 sucursales, todo el día, aunque yo esté de vacaciones. Entonces, el dueño de negocio divide y multiplica, y el empleado y el autoempleado suma y resta. Son dos operaciones totalmente diferentes. Ahora, ¿es más difícil hacer esto? Sí. ¿Requiere más preparación? Sí. ¿Requiere un contexto más grande? Sí. ¿Requiere ser valiente? Claro que sí. Por eso de este lado tienes mejores resultados. Además les digo una cosa, y ayer los que estuvieron en la conferencia de Blair lo pueden ver. ¿Quién paga más impuestos? ¿Los del lado izquierdo o del lado derecho? Izquierdo, obviamente. Y la maravilla de la mente del ser humano es que ustedes en este momento van a tomar lo que necesitan para dar el siguiente paso, y lo que no va a quedar por ahí guardado y lo van a tener que repasar y recordar después. Pero si hacen algo con su vida a partir de esta información, van a lograr cambios. Y espero encontrármelos algún día, como me he encontrado a muchos que están aquí, que me dicen, fui a tal conferencia, te escuché e hice un cambio con mi vida. Hice un cambio con mi vida. 5 años después, mi vida está diferente. Así que los invito no solo a que cambien su vida, sino que se conviertan en promotores de esto y que lleven el mensaje a otras personas. Porque podemos cambiar nuestro país y estoy seguro que lo vamos a cambiar, y empieza en nosotros. ¿Ok?